Doble novena de reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Os voy a explicar bajo mi experiencia propia y lo poco o mucho que conozco de esta devoción, porque yo la he empezado a hacer, voy a empezar a hacer la tercera novena de reparación y os voy a contar sobre esta novena. Las 33 promesas, o sea, el origen de esta novena, las 33 promesas de esta novena y después mi propia experiencia personal para, advertiros de que es una novena que, si bien cuesta hacerla porque son 9 meses, también bajo mi experiencia, claro, y esto cada uno pues va a tener su propia vivencia, pero a mí me ha pasado a menudo que la semana que se ha de hacer la reparación, pues me ha pasado una serie de cosas siempre con muchas dificultades para poder cumplir la novena tal y como se pide para que haga este efecto de reparación. Bueno, empezaré por explicaros que esta novena se complementa con la novena de reparación al Inmaculado Corazón. Es decir, la doble novena de reparación, básicamente, o sea, os voy a explicar en qué consiste para el que la quiera realizar y después, si queréis, pues os pongo en el mismo audio un post donde podréis ver por escrito el origen de esta devoción, ¿vale? Para no repetirlo y hacer demasiado largo el audio. Entonces, esta devoción, por ejemplo, pongamos que yo la empecé en enero, pues pongamos que una persona quiere realizarla y empieza a hacerla en enero, también como yo. Bueno, pues contaremos 9 meses, es decir, terminará en el mes de septiembre y durante 9 meses tiene que hacer la novena de manera ininterrumpida. Es decir, si en cualquier mes pasa, como a mí me ha pasado, que uno se pone enfermo, incluso por una fuerza mayor, por ejemplo, una enfermedad, una persona que ha muerto, que te has olvidado, aunque no lo has hecho con ninguna mala intención ni nada, no hay excusa. O sea, es una novena que, puesto que tiene 33 promesas y todas son muy grandes, se ha de cumplir pues con la misma seriedad y cumpliendo estrictamente lo que pide. Son misterios del Señor y debemos de, cumplirlo. Cuesta cumplirla, cuesta realizarla, pero no es imposible. Yo he realizado 2, pero sí, o sea, que cueste cumplirla no significa que vaya a ser imposible. Lo que sí que es verdad es que el enemigo no va a querer que la cumpláis. Y os va a hacer todo tipo de pruebas y de despistes, de intervenciones, distracciones y cosas para que no la completéis, ¿vale? Entonces, empezamos por el mes de enero, calculamos 9 meses y entonces el primer viernes de cada mes y el primer sábado de cada mes, tanto si, por ejemplo, y pongamos que empieza el mes en un sábado, bueno, pues empezar el día 1 es sábado, pues haremos ese sábado, empezaremos por ese sábado que es día 1 y el otro viernes, cuando ya sigue la semana y empieza viernes, como llega el primer viernes de mes, pues haremos ese viernes. Es decir, algún mes nos puede pasar que quede como partido, que empiece el mes en sábado y que tengamos que ir ese sábado y al siguiente viernes. Pero lo normal, durante todo el año, durante los 9 meses que dura esta novena, lo normal es que empiece en un viernes y que el día siguiente sábado también sea primero de mes. Eso es lo normal, pero puede pasar, como os digo, que quede partido. Pero da igual, vosotros siempre buscar primer viernes de mes, primer sábado de mes, como caiga. Vale, os lo marcáis en el calendario para recordároslo. Muy importante, no lo dejéis de hacer el día que decidáis hacer la novena para que os salte la alarma y ese día vayáis preparados ya, porque la semana esa tenéis que estar preparados y listos para cumplir con la reparación. Vale. ¿Cómo tiene que realizarse esta novena? Bien, pues 7 días antes, tenéis 7 días para ir para llegar el viernes confesados, es decir,
la última semana del mes anterior, pues ya os programáis para ir a confesaros, porque hay que recibir la Eucaristía confesados. Entonces, bueno, una semana como mínimo, o sea, más no, o sea, tiene que ser una semana como máximo, una semana antes. Si os confesáis el mismo día anterior, perfecto, os confesáis el día anterior, os confesáis el mismo día, no hay problema. Pero también os recomiendo que no lo dejéis para el último momento, porque toda precaución es poca para esta novena. Bien, después, una vez ya os habéis confesado, esto será cada mes, la confesión será cada mes. Como máximo, una semana antes de comulgar el viernes o el sábado, o sea, el primero que toque, confesados. Bueno, cuando ya estéis confesados, procurad llegar a la comunión en estado de gracia. Es otra recomendación que os hago. No, por ejemplo, no lo hagáis exactamente una semana antes si no os queda más remedio, porque también es verdad que Satanás os tentará muchísimo esa semana para que lleguéis a la comunión con pequeñas faltas o incluso hasta os provocará que no lleguéis porque cometáis algún pecado grave que os impida confesaros, que os impida comulgar. Por lo tanto, como digo, toda precaución es poca, pues os confesáis 2 o 3 días antes y estad muy alertas a no caer en tentaciones ni de pensamientos ni de palabras, porque os tentará con personas que no están en estado de gracia, os traerán a discusiones, os traerán a reveses, a complicaciones, a cosas para que entréis en enfados, en iras, en discusiones, en malos pensamientos, todo lo que sea para manchar vuestro espíritu, para que llegue a la comunión con pequeñas manchas, para que no sea tanto el fruto que dé, ¿vale? Después, una vez estáis confesadas o confesados, vais el primer día, que sea viernes o sea sábado primero de mes, y vais a misa y comulgáis y ofrecéis el viernes en reparación al Sagrado Corazón y el sábado en reparación al Inmaculado Corazón de María. Vale, esto quiere decir, en mi caso, por ejemplo, cuando yo voy los viernes, durante los días anteriores ya me voy preparando porque, claro, ya estoy pendiente, que me tengo que confesar, tengo que estar muy alerta de no pecar, de no caer, porque sé que me va el enemigo a complicar mucho la semana. Y después, cuando voy ese día a misa y a ofrecer mi comunión en reparación al Sagrado Corazón, a las ofensas que se le hacen, pues voy más preparada, intento ir más preparada, pero también es verdad que el enemigo os hará distraeros de 1000 cosas o con 1000 situaciones para que no lleguéis realmente concentrados en esta misa de reparación. Entonces, al día siguiente, sábado, pongamos que es correlativo, lo mismo. Vais otra vez a misa, no vale el domingo, ni vale el jueves, no, es viernes al Sagrado Corazón, sábado al Inmaculado Corazón de María. Pues cuando vais el sábado, lo mismo, ofrecéis la misa al Inmaculado Corazón de María por las ofensas que se hacen a María, a la Santa Virgen María, y además ofrecéis la comunión y además rezáis un rosario en esta reparación y estáis unos 15 minutos haciéndole compañía a María en el sagrario. Esto así cada mes durante 9 meses, correlativos y sin interrupciones. Repito, si hay una enfermedad, se para y se vuelve a empezar. Por ejemplo, estás en el 7º mes y en el 8º mes te has puesto enfermo. Bueno, depende. Si tú vas no tienes una enfermedad contagiosa y quieres continuar la novena, puedes ir. Si a mí me pasó, por ejemplo, mi hijo se puso enfermo de COVID y tuvimos que pararla porque no queríamos contagiar a nadie y tuvimos que reanudarla al mes siguiente, cuando ya estaba sano, estaba bien. O sea, esto es al juicio de cada uno, pero es verdad que, sobre todo, si se interrumpe, no hay excusas. No vale, es que pasó, es que murió, es que tuve un viaje, es que hubo un terremoto. Da igual, porque ha de ser correlativa. Esa es la dificultad de la novena y esa es la promesa es grande, son muchas y el Señor espera de nosotros pues el mismo compromiso, ¿vale? Entonces,
Ahora hay unas oraciones también en estas novenas, que también la veréis en los escritos que os pondré en la descripción del vídeo. Pero además, ahora os voy a explicar por experiencia personal, porque hay muchos vídeos y muchas páginas de internet donde se habla de esta novena. Pero yo ahora quiero contaros un poquito, porque yo llevo, creo que 3 novenas, y sí, 3 novenas, la tercera la he hecho con mi hijo y os puedo contar varias anécdotas que me han pasado y que es cierto que al menos en mi caso particular, yo no digo que a todo el mundo le pase lo mismo, pero en mi caso particular, cada semana previa a la novena tenía todo tipo de situaciones que ya sabía que era la semana de la novena. Por ejemplo, una vez al principio le animé a una amiga mía que hiciera esta novena. Bueno, esta chica quería hacer esta novena porque vive con una persona que es atea y no sabía cómo hacer, le hablaba de Dios y esta persona no se convertía. Bueno, una de las promesas que tiene precisamente esta novena es la conversión de aquella persona por la cual se haga esta novena, ¿vale? La promesa es que se convertirá sin problema. El cómo y el cuándo no lo sabemos, estos son misterios del Señor, pero sí que está en esta promesa, en esta promesa al hacer la novena. Entonces esta amiga quiso hacerla conmigo y empezó el mismo mes que yo. Bueno, yo había empezado un poco antes, pero da lo mismo. Podíamos hacerla juntas porque yo acababa antes y ella un poco después, meses después. Entonces yo la avisé porque yo ya tenía un poquito de experiencia en que, bueno, era difícil porque Satanás no lo pone nada fácil y se complica mucho. Entonces ella me miró escéptica y me dijo, bueno, puede ser, seguro es casualidad. Bueno, pues la misma semana, el día mismo de la novena, habíamos quedado para vernos en la iglesia, para seguir completando la novena. Y esa misma tarde, ya a las 2 nos empezaron a pasar cosas para que no llegaran a término, o sea, para que no llegáramos a misa. De repente a ella el perro se le puso enfermo a muerte, o sea, es verdad que tiene varios perritos muy ancianos, pero uno se le puso a morir, tanto que tenían que operarlo, era de vida o muerte. Bueno, parecía como que tenía que quedarse ella en el hospital porque el perro estaba ingresado, en fin. Le pasaron todas las cosas que parecía imposible y ella se acordó de esto, ¿no? Y dijo, bueno, pues pensó ella, bueno, pues si me tengo que quedar en el hospital con mi perro, pues me quedaré y la reanudaré. Pero si puedo, pues en cuanto pueda, que por lo que sea no le operen hoy, porque no se sabía si lo operaban ese día o al día siguiente, pues bueno, si puedo voy corriendo a hacer la novena. Y por mi lado, a la vez, yo tuve ya problemas con el coche, por ejemplo, para llegar a la iglesia. ¿Qué pasó? Yo salí con mucho tiempo de antelación. Mucho tiempo es, bueno, como media hora a una distancia que tardó 3 minutos en llegar, salí con media hora con mi coche con tiempo para aparcar tranquilamente, entrar en la iglesia y hacer pues preparación, estar orando, lo que fuera, ir con tiempo, porque además como ya sabía que me pasaba de todo, pues ya iba con mucho tiempo. Bueno, pues os puedo decir que yo estuve esa media hora íntegra de reloj, dando vueltas y más vueltas por el pueblo, y yo tenía detrás de mí, y es un pueblo que no es muy grande, detrás de mí como una nube de coches que a donde yo me movía, esos coches iban detrás de mí. Y precisamente todos los coches buscaban aparcamiento donde yo buscaba aparcamiento. No había una sola plaza de parking en todo el pueblo cuando esto nunca me había pasado y yo esto nunca lo había visto. No era fiesta mayor, no había ningún evento particular, es decir, era imposible dejar el coche. Pasé media hora dando vueltas y vueltas y vueltas, no había manera, era imposible, los coches me seguían a todas partes buscando aparcamiento, yo no me lo podía ni creer. Bueno, pues yo me puse muy firme, me di cuenta de que esto era cosa de Satanás, del enemigo, y bueno, y dije, ok, pues no vas a conseguirlo, le planté cara y dije, no lo vas a conseguir, yo iré a misa, pase lo que pase, y si el coche se lo lleva a la grúa, pues se lo llevará a la grúa y yo pagaré la multa, pero yo voy a ir a misa. Bueno, os puedo decir que en el instante en que dije eso, y yo puse el coche ya en doble fila casi, o sea, muy mal aparcado, y paré el motor y bajé,
bueno, antes de bajar, vi por el retrovisor que de repente todos los coches que habían, que eran una nube que me seguían por todo el pueblo, porque a donde yo iba por lo menos tenía 12 coches detrás de mí buscando aparcamiento y dando vueltas conmigo, desaparecieron por arte de magia. Desaparecieron absolutamente todos. Y me quedé sola en la plaza de parking. Se fue todo el mundo. Y yo me quedé impresionada. Aparqué el coche, lo tuve que aparcar mal, me fui a misa y cuando volví, bueno, cuando llegué a misa, mi amiga llegó como yo, o sea, jadeando, nos faltaba el aire, no podíamos llegar. Mi amiga me contó su anécdota, no operaron al final al perro, pudo venir a misa, pero le costó muchísimo llegar y a mí me pasó esto del coche. Esta fue una. Otra, pues bueno, por ejemplo, pues normalmente pues te suele distraer mucho para que, por ejemplo, el día mismo que tienes la novena, pues bueno, te salen todo tipo de ocasiones de diversión, un montón de vídeos en las aplicaciones súper interesantes, un montón de películas, un montón de links, o sea, sale un montón de distracciones para que ese día tu mente esté ocupada y sea posible que se te olvide ir a misa, ¿no? O sea, es muy, muy posible. Por eso digo lo de las alarmas, poneros las alarmas, poner todo tipo de precauciones porque de verdad que si la hacéis son 9 meses y es muy fácil que pasen cosas de estas, porque además es que el enemigo es lo que quiere, que no la cumpláis. Entonces, bueno, esta fue una anécdota que me pasó. Después, pues me pasaba al principio, cuando era más inexperta, digamos, en este tema, pues a mí lo que me pasaba era que me encontraba con muchas situaciones en las que esa semana justamente muchas personas buscaban discusión conmigo. Entonces yo a lo mejor venía de confesarme, ya llevaba unos días que me había confesado, preparada para ir a la novena, a la misa, y días antes pues yo llegaba a comulgar sin ser un pecado mortal, pero con pequeñas faltas, pues situaciones que yo sabía que no eran tan ideales como llegar recién confesado o un día antes o al menos como mucho, como mínimo muy alerta de esa semana, estar muy en paz, muy sereno y que nada te turbe, o sea, que nada se interponga, que el enemigo no llegue a hacer daño, porque tienes que llegar a la Eucaristía cuanto más limpio, mejor, porque los frutos, ya os lo digo, son mayores, ¿no? Aparte de la gloria que, o sea, sobre todo, ¿no? Aparte, no es que sobre todo, el fin de la novena es darle gloria a Dios, darle consuelo y reparar. Entonces, bueno, os escribí un post en donde explicaba pues que había tenido el final de la novena con mi hijo había sido muy complicado y ahora os voy a explicar lo que nos pasó. Bueno, yo hace ya unos meses que he tomado como una conciencia de que comulgar en la mano no me parece correcto. Y no me parece correcto porque yo, por ejemplo, en mi caso, antes de ir a misa, pues puedo haber tirado la basura o puedo haber cogido cosas que son, pues bueno, que no son muy higiénicas, entonces, porque tienes que limpiar o lo que sea. Entonces, bueno, aunque luego me lave las manos, yo cuando voy a misa, pues a lo mejor hará media hora que he estado haciendo cosas de la casa, limpiando lo que sea. Entonces, aparte de eso, aunque yo haya estado todo el día sin tocar nada, yo no me siento digna de tocar el cuerpo de Cristo y por lo que sea, pues no puedo, no soy capaz. Bueno, entonces busco iglesias en donde me den la Eucaristía en la boca directamente y si puedo de rodillas, pero bueno, me conformo al menos que me lo den en la boca. Bueno, pues lo que nos pasó ya el último día, que la hice con mi hijo la novena también, porque una de las promesas que tiene, también os cuento, que tiene esta novena es que si dos miembros de la misma familia realizan juntos esta novena, toda la familia se salva. Y repito, el cómo y el cuándo no lo sabemos, pero es así. Si es una promesa del Señor, pues es así. Entonces, bueno, la hicimos mi hijo y yo con la esperanza de que llegue estas gracias a muchos miembros de nuestra familia, ¿no? Entonces, la hicimos y nos costó muchísimo, se interrumpió por una enfermedad, en el 8.º mes se nos olvidó rezar el rosario, lo tuvimos que rezar de madrugada del domingo, bueno, una serie de cosas que, bueno, eran bastante, te hacían sufrir, ¿no? Y el domingo, o sea, perdón, este último mes era el 9.º mes y era la misa y la Eucaristía del sábado, es decir, la última,
y mi hijo y yo fuimos a la iglesia. Entonces lo que pasó fue que esto también lo hace el enemigo, es que te distrae y te confunde. Entonces yo me confundí de horarios, porque esto es muy habitual, o sea, te confunde y te engaña, entonces bueno, tú te piensas una cosa, o sea, es también muy bueno apuntarse las misas, asegurarse, llegar con mucho tiempo, aparcar con antelación, o sea, tomar toda serie de precauciones, porque de verdad os lo digo que es que os pasará de todo y si no, si lo hacéis ya me lo contaréis, espero que me dejéis vuestras experiencias en el vídeo porque os pasará de todo y será como bastante costoso. Al menos a mí me ha pasado y no en una casualmente, es que llevo tres y en las tres ha sido pues bastante así. Entonces, bueno, como decía, el sábado era el último día, la última misa y la última Eucaristía. Y resulta que, bueno, llegamos con la confusión a una misa que ya había empezado. Por suerte, como ya tomo precauciones, pues escogí una misa de las primeras de la tarde, que era a las 7. Pero resulta que esta misa había empezado ya a las 6:30. Llegamos a las 7, era tarde. Bueno, y cuando llegó la hora de la Eucaristía, de tomar el cuerpo del Señor, pues resultó que no nos quiso dar la comunión en la boca y yo me quedé plantada, no me podía, o sea, me quedé que era incapaz de tocar el cuerpo de Cristo, no podía, había como algo que me lo impedía, yo no me sentía digna y le pedí por favor al sacerdote, me quedé la última, en la cola que me vio todo el mundo, yo no sé lo que pensarían, pero me quedé en la última para recibirlo, por si alguien tenía algún escrúpulo, la última, y el cura se negó. Yo le pedí, le dije, por favor, yo en la mano no la quiero recibir, y me dijo, pues yo no te lo pienso dar. Me dijo, en la boca no te lo voy a dar porque me puedo contagiar, bueno, no sé de qué, pero me puedo contagiar y no me da la gana, me dijo. Y yo le dije, pues yo no lo voy a recibir en las manos. Dice, pues no vas a recibir, no te lo voy a dar. Y se dio la vuelta y se fue. Y me quedé plantada allí en medio de la iglesia y me fui a mi sitio. Mi hijo se quedó perplejo. Claro, solo faltaba comulgar yo para terminar la novena. Y bueno, entonces, por suerte, miré el reloj, vi que habían más iglesias que empezaban las misas en breve. Cogimos el coche, corriendo fuimos a buscar otra iglesia en un convento, que allí sí que te lo dan en la boca y además si quieres hasta de rodillas. Y bueno, nos quedó 14 minutos para llegar, exactamente 14 minutos para llegar a esta misa. Nos puso una furgoneta delante que no nos dejaba ver nada a 20 por hora. Mi hijo desesperado, yo también, bueno, y gritábamos así, rezábamos y decíamos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, ¿no? Y bueno, y al final lo conseguimos llegar al convento, pudimos aparcar, corriendo entramos en la iglesia con 2 o 3 minutos de antelación. Y allí ya por fin pudimos finalizar esta novena, que a mí me hacía mucha ilusión porque la estaba haciendo junto con mi hijo. Y mi hijo tenía mucha ilusión y mucha intención de terminarla, porque la estábamos haciendo por su papá. Entonces, bueno, teníamos mucha intención. Entonces, bueno, lo pasamos fatal. Llegamos muy agitados, muy nerviosos, pero bueno, pudimos cumplirla. En fin, os vengo a decir esto en el sentido de que esto es un audio explicando esta novena, pero sobre todo por mi experiencia, de recomendaros que si os decidís hacerla, yo la hago de manera perpetua. Yo la hago constante, termino una y empiezo otra. Y conozco más personas que también lo hacen, lo cual es muy bonito. Pero si os decidís hacerla, pues tomad todo tipo de precauciones. Si la queréis hacer correlativa. O sea, otra cosa es que digáis, no, yo los viernes y los sábados hago reparación. Voy a misa, comulgo y hago reparación y ya. Y el sábado también ofrezco en reparación a la Virgen y ya está. Eso está muy bien, claro que sí. Pero esto es diferente, porque esto es hacer una novena con esa intención durante 9 meses seguidos, más el rosario el mismo día con esa misma intención, más 15 minutos de adoración, o sea, el sábado el rosario con esa misma intención y 15 minutos de compañía a la Virgen el sábado con esa misma intención. Es decir, hacer la misa el viernes y ofrecer una misa en reparación los viernes, otra el sábado, otra el domingo, otra el lunes, y así está muy bien, claro que sí, pero es diferente decir, hago la novena 9 meses correlativos sin interrupciones con esta intencionalidad,
con estos rosarios los sábados, con estas 15 minutos de compañía y la termino, correlativa sin interrupciones, es diferente. Ahí es donde empiezan las dificultades, porque una cosa es, ya os digo, una cosa es hacer la misa y ya está muy bien, repito, insisto, pero otra cosa es decir, hago la novena. Ahí es cuando la cosa se complica. Y nada más. Espero que os haya servido de utilidad. Es mi experiencia personal. No sé si será útil o no, yo creo que sí. Os animo mucho, como os lo he contado, como si fuerais un amigo o una amiga que me pregunta por esta novena. Yo tengo una devoción muy grande por esta novena, me gusta muchísimo hacerla. Y, y os la cuento como si fuerais un amigo o una amiga que me pregunta y pues tomando un café os contaría exactamente esto mismo. Así que nada, os doy las gracias por escuchar el audio hasta el final. A las personas que no conocéis mi canal, el canal es María Valtorta Alma Víctima. Allí podréis encontrar muchos audiolibros. De momento estamos leyendo a María Valtorta en las fechas que estoy grabando este audio. También está mi testimonio de conversión, también otros de Alma Víctima y bueno, y espero que os guste este audio y bueno, y que le deis sobre todo al like. Esta frase no me gusta nada decirla, pero es que al final la tengo que decir, que le des al like para que la inteligencia artificial de YouTube pues bueno, proponga muchas veces este audio a las personas que tengan intereses parecidos y nada, y que os suscribáis si os parece interesante y si no, pues nada, igualmente, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y nada más, un beso, chao.